Hola, me llamo Paul Rius, soy historiador licenciado por la UB y hoy vamos a ver el conflicto de Ucrania. En primer lugar, deciros que mi especialización es en historia contemporánea, por lo tanto no vamos a ver historia de Roma o historia de el Australopithecus, no. O sea, yo soy un historiador que eso, digamos que para aprobar el examen y pasar página. He decidido abrirme este canal por distintos motivos que tengo aquí en mi chuleta. Primero de todo, es que no sé qué hacer con mi vida. He acabado la carrera y en la transición dura de acabar los estudios e inserirte en el mercado laboral, he decidido hacer este canal. Es que quiero acercar a lo que es el ámbito académico derivado de mis estudios a la gente normal. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta a lo largo de muchos años de hablar con la gente e intercambiar opiniones que muchos de ellos tienen un conocimiento, digamos, lineal, formado a través de lo que uno quiere saber. Lo que uno quiere saber y única y exclusivamente sabe eso. ¿Qué quiere decir eso? Que se escapan muchos otros puntos de vista, otros conocimientos a este planteamiento lineal. Por ejemplo, con la Guerra Civil Española. Si aceptamos este conocimiento lineal como válido, llegamos a un punto que, por ejemplo, hoy en España se da mucho, que es la polarización. La polarización en el sentido de aceptar las ideas que vienen de un mismo planteamiento, de la izquierda o la derecha política, y no aceptar los que vienen de el que no es mi planteamiento, ¿no? Hay otro motivo también importante a la hora de crear este canal, que es yo quiero daros cuenta de muchas cosas que a día de hoy son fácilmente usables como armas por cualquier grupo político con una intencionalidad muy palpable y que son fácilmente manipulables. Es decir, la historia hay muchas formas de contarla y hay muchos puntos de vista que contar y hay muchas formas de usar esta historia con una intencionalidad política. Por eso quiero, mediante este canal, relacionar la historia con el presente más actual. Yo, en mi opinión, una opinión de historiador, considero que si la historia no se usa para relacionarla con el presente, sirve de muy poco. Por lo tanto, yo lo que quiero es que a través de lo que son mis estudios históricos podamos entender el presente más actual, el presente de hoy en día. ¿Por qué está pasando lo que está pasando con Ucrania y con otros muchos temas que iremos viendo? A día de hoy, lo que veremos hoy es Ucrania. Ucrania, sobre todo, inserir la dinámica de hoy en día, ¿no? Bien sabemos que Rusia atacó el 24 de febrero a Ucrania y hay una guerra. Esta guerra es la punta de lanza usada por parte de Occidente para atacar a Oriente y por parte de Oriente para atacar a Occidente. ¿Qué quiere decir eso? Remontémonos un poco de contexto. La Segunda Guerra Mundial, que la ganan los aliados, entre ellos la Unión Soviética y Estados Unidos, dan a conocer un nuevo mundo o una nueva organización política que se establece en el mundo, que es lo que conocemos como el mundo bipolar. El mundo entendido como dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos, con sus respectivos aliados, pugnarán para controlar el mundo. Bien, ¿qué pasa? La Unión Soviética cae o se disuelve en el 1991. A partir de entonces, se da a entender que Estados Unidos dominará el mundo de ahora en adelante. Error. ¿Qué pasa? Lo que los Estados Unidos no pensaban era que este mundo que era bipolar y con la caída de la Unión Soviética Estados Unidos pugna y domina todo el mundo, que le saliera un poder a combatir, un poder que disputaba su hegemonía mundial. Ese poder es China, no es Rusia, es China. Lo que encontramos hoy en día es que este mundo derivado de la Guerra Fría o de después de la Guerra Fría ha ido haciendo una transición de lo que es del mundo bipolar al mundo multipolar, es decir, con más de un polo. Esto da lugar a muchos problemas, porque hoy en día lo que estamos viendo es una transición en el poder mundial. Es una transición que lo que está haciendo es disputar o poner en entredicho
la hegemonía de Estados Unidos como líder mundial. Estados Unidos hoy en día, como podéis ver, es la primera potencia mundial. O sea, eso es indiscutible. Pero hay otros poderes como China que le están disputando esta hegemonía, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que ambos bandos, porque tampoco son bandos, porque entre estados, por ejemplo, entre Rusia y China, también hay disputas. Occidente, básicamente lo que tiene es como país predilecto Estados Unidos y la Unión Europea, ambas o algunos países unidos en la OTAN. Rusia personifica Oriente, personifica a el disputarle la hegemonía a Estados Unidos y China está detrás. Aquí tenéis fotos, por ejemplo, de ayudas entre ambos. Entonces lo que estamos viendo hoy es un desorden organizado. Es poner en entredicho de que Estados Unidos, su papel como policía del mundo, por lo menos es cuestionable. Pero ¿por qué hay guerra en Ucrania? El motivo principal, ya hemos dicho que se usa Ucrania como punta de lanza de los dos bloques, por decirlo así, que repito, no son bloques porque hay otros actores, etc. Hay guerra en Ucrania por los recursos naturales. Los recursos naturales, que os quede aquí, es básicamente por lo que van a venir casi todos los conflictos que vamos a ver de ahora en adelante en este siglo. Casi todos van a venir por los recursos naturales. Porque hoy en día en el mundo somos mucha gente, consumimos muchos recursos y cada vez escasean más. Ucrania es un estado con muchos recursos naturales, como por ejemplo se le conoce por ser el granero de Europa. Porque la agricultura representa el 45% de sus exportaciones. Exportaciones entendido como eso que vendemos al exterior. Y de 60 millones de hectáreas, 42,5 se dedican a la agricultura. China también es un gran estado con muchos recursos minerales. Daos cuenta que posee 117 de los 120 minerales conocidos en el mundo. Es uno de los mayores productores globales de minerales. ¿Y para qué se usan los minerales? Para hacer semiconductores. Eso que lleva cualquier aparato electrónico, en esta vida lleva un semiconductor. Aparte que encontramos en Ucrania también, pues recursos energéticos. Es que ese es el kit de la cuestión. Lo que hay detrás de este conflicto es estos recursos naturales. Es la importancia que tienen, porque hoy en día escasean y hoy en día son necesarios para mover toda la industria, para ganar dinero y ese dinero poder invertirlo o fabricar más o evolucionar tecnológicamente. Es que esto es un juego. Los estados son un juego porque se basan en eso, en conseguir que la economía suba, en conseguir producir más que el otro y así es como ganas. Al final esto es como un Risk. Si alguien ha jugado el Risk, esto es un Risk. Por lo tanto, en este siglo, daos cuenta que la mayoría de los conflictos que vamos a ver son por los recursos naturales. Hasta la próxima.